Información inmediata. Luego de la gira de Daniel Noboa por Estados Unidos, sumado esto a la caída en el precio del petróleo, el riesgo país de Ecuador volvió a convertirse en el tercero más alto de la región, solamente por detrás de Venezuela y Argentina. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Nos contactamos a esta hora con el economista Jaime Carrera, experto económico, para hablar sobre algunos indicadores del riesgo país, que se ha registrado una importante alza según se ha reportado, además de otros temas respecto de la economía que deja el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Economista Carrera, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Gracias a la invitación, un saludo a usted y a la audiencia. Economista, lo primero que se me viene a la cabeza preguntarle es si usted coincide con las declaraciones que han sido polémicas, por supuesto, por parte del presidente Guillermo Lasso. ¿Deja un mejor país? No, lamentablemente los indicadores dicen todo lo contrario, ¿no? El déficit fiscal en este año va a ser más allá de los 5.000 millones de dólares. La economía casi no crece, las necesidades de financiamiento son realmente elevadas, y a eso se agrega una serie de indicadores que no precisamente coadyuvan o son compatibles con lo que se habla del presidente, ¿no? Claro que ha hecho algunos esfuerzos por hacer algunas reformas, pero lamentablemente no se han hecho efectivas. Así es que el Ecuador tiene una situación fiscal y económica en extremo delicada, y a eso se agrega lo del efecto del fenómeno del Niño, la posibilidad de no explotar el ITT, la inseguridad, la ingobernabilidad. El solo hecho de haber decretado la muerte cruzada, un caso único en la historia del Ecuador, ya refleja la situación del país. Ahora bien, hay algunos indicadores que incluso en reiteradas entrevistas, tanto el ministro de Finanzas, el propio presidente de la República, ha dicho y han intentado argumentar con eso, que dejan efectivamente un mejor país. Mencionábamos hace un momento, por ejemplo, y el presidente Lasso decía que han hecho el 100% de esfuerzo. Se refieren también a las reformas tributarias y a una recaudación histórica, han dicho en algunos casos, pero tampoco coincide con las cifras reales. No, el gobierno habla de que las recaudaciones tributarias han subido, pero no es verdad. Hablan de que han subido el 28% entre 2019 y 2023, lo proyectado. Pero si uno compara la recaudación efectiva que entra al Tesoro Público, bueno, las recaudaciones entre ese periodo más bien disminuyeron un poco, no aumentaron. Pero la realidad fiscal, don Fausto, del país se evidencia con los números. En este momento, el Ecuador tuvo grandes dificultades para pagar los sueldos del mes de octubre. Tuvo que colocar bonos a la Seguridad Social, y a la Seguridad Social le ha comprado bonos por más de 2.000 millones de dólares al Estado. A octubre los atrasos en los pagos a la Seguridad Social, al municipio, son más de 2.000 millones de dólares. En la caja pública casi no hay ingresos, está seca, son 300 millones de dólares de saldos al 31 de octubre. Y por eso es que incluso el gobierno pretende otra vez realizar una preventa petrolera. Entonces, más allá de lo que se diga, esa es la realidad. Y no es buena la realidad fiscal. Hay serios problemas, muy serios problemas. Y uno de los problemas que se plantea el gasto público, ¿no? Y uno de los problemas que se plantea inclusive no solo con las deudas que ya incluso las municipalidades anuncian movilizaciones por el reclamo de varios cientos de millones de dólares que se deben a los municipios, también gobiernos provinciales inclusive, pero para este fin de año no habrá para el pago de décimos, para el pago de sueldos. También están complicadas las finanzas del Estado, hay problemas.
Hay problemas de hecho, porque en diciembre se necesitan como 1.400 millones de dólares, 1.300 para pagar sueldo y 13º sueldo, y el ingreso total del Estado entre impuestos y petróleo son alrededor de 2.500 millones. Pero además de sueldos hay que pagar bonos de los pobres, hay que pagar intereses de la deuda, hay que entregar dinero a los municipios, y hay que entregar dinero a las seguridades sociales. Bueno, el tema es asfixiante, pero más allá de lo que diga el gobierno o lo que diga cualquier analista, el problema de fondo, don Fausto, es que existe un gasto fiscal inflexible. Vea usted que todo el dinero, todo el ingreso que tiene el país en petróleo e impuestos se utiliza para pagar sueldos 10.000 millones de dólares. Bonos de los pobres, 1.300 millones de dólares. Asignaciones a las seguridades sociales, más de 3.000 millones de dólares. Intereses de la deuda, 2.500 millones de dólares. Asignaciones a los municipios, 3.200 millones de dólares. Y para ese gasto inflexible faltan 5.000 millones de dólares. Entonces el fondo de todo esto es la inflexibilidad del gasto, que es un problema de toda la sociedad, porque realmente al margen del gobierno, de cualquier gobierno, ¿sí?, la sociedad le pide dinero al Estado para luchar contra la inseguridad, le pide dinero para más educación, para más salud, para dar plata, pagar lo que se debe a la seguridad social. Le pide el dinero para todo, pero la sociedad, en cambio, no le dice al Estado cómo financiar eso, porque cada dólar que gaste el Estado tiene que aportar a la sociedad. Y cuando la sociedad le pide al Estado o le pide al gobierno, se está pidiendo a sí mismo, porque el Estado somos todos. Entonces, el problema de fondo de la administración de la economía y del fisco, que es deficitario, es un problema de la sociedad que no termina de entender que en dolarización necesitamos cuentas públicas equilibradas, y que en dolarización no puede haber déficit, y que en dolarización hay que darle dólares al Estado para que cubra los gastos, porque no hay otra manera. Y es importante que la gente cree conciencia de eso, por un lado, sí, pero hay una acción tremendamente ineficiente desde el gobierno. Sí, en parte sí, hay ineficiencia en el uso de recursos, pero uno se dice, imaginémonos los que nos escuchan, usted y yo, que estemos en el gobierno. Entonces usted tiene una X cantidad de dólares, 20.000 millones de dólares, y todo el dinero se va en lo que le acabo de decir. Y claro, a veces mucho se habla de eficiencia, ¿no? Pero, por ejemplo, en los 10.000 millones que se pagan por sueldos, ¿no? 10.000 millones significa toda la recaudación del IVA y del impuesto a la renta, para 490.000 personas que cobran del presupuesto. Es el 2,7% de la población. Imagínense usted que para el 2,7% de la población se emplea toda la recaudación del IVA y del impuesto a la renta. Entonces la gente dice, bueno, hay que reducir el tamaño del Estado, pero dentro de esos 10.000 millones de dólares, el 80% se va en educación, en salud, en Fuerzas Armadas, en policía, en esos sectores que la gente pide más policías, pide más maestros, pide todo eso. Entonces uno dice, cuando se habla de eficiencia, deberíamos decir entonces, si dentro de los sueldos pagamos a 170.000 maestros, estos 170.000 maestros le están dando una buena educación en función de lo que le cuesta al Estado, o hay 54.000 policías, los policías le están dando un trabajo eficiente al Estado en función de lo que cuestan, o hay 42.000 militares también en esa dirección son eficientes, o a entregar 3.200 millones de dólares al Seguro Social por el 40% de pensiones, ¿de eso es eficiente? Lo que puede también ser interpretado como una cadena de ineficiencias en cada uno de los sectores, porque incluso si nos vamos también a revisar lo que ocurre hoy por hoy con el sector eléctrico, pero el propio gobierno ha reconocido la falta de previsión en algunos casos, lo que ocurre con las empresas públicas, el caso de CNT, reportando pérdidas en una industria donde es muy difícil que se reporte pérdidas.
Sí, hay ineficiencia en determinados sectores sin ninguna duda, incluso en las autonomías. Vea usted, los municipios este rato están reclamando recursos dentro de esta carencia. No hay una conciencia de la crisis del Estado, ¿no? Entonces a los municipios se les quiere recortar, entre comillas, del gasto. Ellos tienen una participación del 21% de impuestos y del 10% del petróleo. Si baja la recaudación tributaria y si baja el ingreso petrolero, hay que reliquidarles esos fondos. Esto es de sentido común, eso dice la ley. Pero alguien ha dicho cómo gastan el dinero los municipios, en qué gastan, cuánta gente tienen los municipios. Entonces, escudados en su autonomía, se cree en otro país. Entonces, lo mismo pasa con la seguridad social, que es autónoma. En la seguridad social, don Fausto, hay ineficiencia, sin duda. Hay 35.000 personas ahí trabajando. ¿Son eficientes? ¿No son eficientes? Entonces, mire que hay muchas cosas en el sector público que hay que hacer, al margen del elevado déficit fiscal, que es un factor elemental para el riesgo país que ustedes anteriormente citaron, ¿no? Así es, y hacia allá iba mi pregunta siguiente, en el sentido de cómo entender este incremento del riesgo país, ya considerado uno de los, o por convertirse en uno de los terceros más altos de la región. ¿Hay anuncios del presidente electo Noboa que pudieron haber tenido este efecto? Quizá, por ejemplo, una reforma tributaria sin incremento de impuestos. Sí, el anuncio del presidente, lamentablemente, en su gira no fue oportuno ni fue adecuado. Pero al margen de lo que ha dicho el presidente, el riesgo país refleja la incapacidad o la posibilidad de que el Ecuador en el futuro no pueda cubrir el pago de los intereses y amortizaciones de los bonos basura, ¿no? En esencia eso, pero además refleja no solo lo que acabamos de hablar hace un momento, el déficit público elevado, la incapacidad del Ecuador de bajar el déficit, porque bajar el déficit significa más ingresos y menos gastos, las pocas posibilidades de cubrir sus inmensas necesidades de financiamiento, porque además del déficit hay que cubrir pago de amortizaciones y otros pasivos, son más de 10.000 millones de dólares. Entonces, en los mercados nosotros mismos debemos preguntarnos, ¿de dónde vamos a conseguir 10.000 millones de dólares para financiar el déficit y cubrir los pasivos? El Ecuador no debe financiar los déficits a cualquier costo, tiene que reducir el déficit. Eso leen los mercados, pero además, don Fausto, este riesgo país tiene otras implicaciones muy serias para la economía, y más en una economía dolarizada. Y eso sí sería importante para que la gente nos pueda comprender un poco mejor, y con esto cerrar también este incremento del riesgo país. En la práctica, ¿cuál es el efecto? ¿Qué es lo que se va a sentir o cómo incluso poderlo revertir? Mire usted el impacto que tiene en la sociedad esto, ¿no? Si el Ecuador quisiese emitir bonos en el exterior para financiar su déficit, tendría que pagar, este dato el riesgo país está en 1923 puntos. Es decir, tendría que pagar el 19% de interés del riesgo, más el 5% del bono del Tesoro americano a 10 años son 23%, 24%, más 1% del riesgo de mala reputación del país. Sería 25% de interés en pagar, en emitir bonos para financiar el déficit. Eso es imposible, pero es un efecto en dólares. El otro es, si una empresa privada del Ecuador quiere contratar en el exterior préstamos para invertir en el país y generar trabajo, ¿sí? Le van a decir, su riesgo país es de 2.000 puntos y si usted quiere préstamos, págueme 25% de interés. Entonces el empresario no puede contratar préstamos externos a esas tasas para invertir y generar trabajo. Y en dolarización necesitamos dólares. Por otro lado, la banca, el sistema financiero privado, si quiere contratar créditos afuera, para aquí tener fondos y dar créditos internamente para que las empresas puedan funcionar. El interés va a ser demasiado alto. Y traer dólares a la economía. Tenía que pagar una tasa de interés del 25%. Y acá cobra en el mercado interno por los ahorros
paga 9% de interés. Entonces es imposible que el sistema financiero con ese riesgo país pueda traer dólares para dar liquidez a la economía y generar más créditos y trabajo. Mire usted los impactos que tiene esto en una economía dolarizada, ¿no? Es importante también que sean quizá más prudentes las declaraciones de las autoridades electas en función también de tener un mejor escenario para el plano económico. De eso no hay ninguna duda. Yo creo que es un error que el gobierno haya hecho eso. Lo que el gobierno debió hacer y debe hacer es, primero, sentarse en el poder, decirle al país lo que recibe, cómo están las cuentas, cómo está la economía, lo que el Ecuador tiene que hacer para superar eso y enfrentar la escasez, y luego, con un programa fiscal y económico serio, ir afuera a los mercados y decir, esta es mi situación y esto es lo que voy a hacer. Entonces es un error realmente del gobierno haber hecho esas declaraciones como las hizo. Anuncios desafortunados parece. Economista Carrera, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias la invitación, un gusto. Gracias nuevamente. Ha sido el economista Jaime Carrera, experto económico, hablando sobre la situación económica que deja el presidente Guillermo Lasso al presidente electo Daniel Noboa y también sobre lo que se consideran unas declaraciones desafortunadas por parte de Daniel Noboa respecto, por ejemplo, esto en su gira de la reforma tributaria, una reforma tributaria sin impuestos. Ha dicho que esto también, entre otros temas, parte de las declaraciones han disparado el incremento del riesgo país. Las consecuencias pues se sentirán más adelante, esperando también que las decisiones se tomen adecuadamente ya de aquí en adelante. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.